Hola chicos, hoy vamos a empezar con un tema que es un poco complicado, es el lenguaje algebraico. Necesito que por favor estén súper atentos y copien en sus cuadernos cada uno de los lenguajes que les voy a dar para que los tengan presentes, porque estos lenguajes que les voy a dar los vamos a utilizar lo que resta de este año, lo que resta del siguiente y demás, porque ya de ahora en adelante ustedes empiezan a ver lo que es álgebra. Entonces, por favor, si tengan muy presente esos datos que les voy a dar para que los apliquen bien. Bueno, entonces, el lenguaje algebraico, chicos, como ustedes saben, vamos a manejar unas variables, unas letras, unos números que no son tan normales como los que venimos manejando. Ya con ustedes hemos manejado incógnitas. Ya acá vamos a entrar ya como tal a lo que es la álgebra, donde ustedes van a empezar a manejar variables e incógnitas. Entonces, por favor, atentos. ¿Listo? El primero es cuando yo les diga la suma de dos números. ¿Qué quiere decir? La suma de dos números que tengo. Mi número A y lo sumo con mi número B. Esto es la suma de dos números. El siguiente, la diferencia de dos números. La diferencia, chicos, hace referencia a la resta. Entonces sería mi número B menos mi número A. La diferencia, que es la resta. ¿Listo? Cuando hablamos de el producto de dos números. El producto de dos números. A por B. Recuerden que se marca con un punto o en muchos momentos cuando tengo dos letras unidas quiere decir que están multiplicando. Ese es el producto. El cociente de dos números. A dividido en B. Este es el cociente. Hasta acá, chicos, los hemos manejado en clase. Suma o adición, resta o diferencia, producto o multiplicación, cociente o división. Entonces tengan estos cuatro presentes. La siguiente es cuando les digan el doble de un número. Entonces 2 por A. En este caso A va a ser el número que no sabemos. Entonces el doble de un número. Cuando les digan el doble de la suma de dos números. Entonces, A más B vendría siendo la suma de los números y el 2 adelante, que quiere decir que es el doble de la suma. Cuando les estamos hablando de el triple de la suma de dos números o el triple de la diferencia en este caso, es el triple de la diferencia de dos números. ¿Listo? Hasta ahí. El doble de un número, el doble de la suma y el triple de la suma o de la diferencia de dos números. Cuando les hablamos de la mitad de un número, entonces x, que es mi número, o a, o b, o c, dividido en 2. Esto es la mitad de un número. La mitad de un número. ¿Listo? La mitad de la diferencia o la mitad de la suma de un número, o de dos números, perdón. Entonces, tengo dos números, ya sea suma o resta, y la mitad. ¿Listo? Entonces, la mitad de la suma o de la diferencia de dos números. ¿Listo? Ahora, vamos con el cuadrado de un número. Ese ya lo hemos visto en clase.
un número x elevado al cuadrado. Así, cuando se les pronuncie el cuadrado de un número, estamos haciendo referencia a la potencia de ese número. Cuando se les diga el cuadrado de la suma o el cuadrado de la diferencia de dos números, quiere decir que es a más b elevado al cuadrado. Este es el cuadrado de la suma o diferencia de dos números. Tienen que tener presentes, chicos, estas, las que les acabo de nombrar. Son las que más vamos a utilizar en lo que es álgebra. Ya después de ver esto, chicos, y que ustedes lo tengan presente, más que aprendérselo, es que lo tengan presente para cuando toque aplicarlo. Vamos a ver la diferencia entre monomio, binomio, trinomio y polinomio. ¿Listo? ¿Estos qué son? Esto hace referencia a las ecuaciones que empleamos en los métodos algebraicos. Entonces, monomio es un número x con una incógnita x. 2x, eso es un monomio, solamente tiene un carácter. Aquí está. Binomio es cuando es la suma, el producto, la diferencia de dos números. Binomio. Entonces sería 2x al cuadrado, no, perdón, 2x más 3. Entonces ya estoy hablando de binomio porque estoy hablando de dos caracteres. Cuando hablamos de trinomio, hablamos de tres caracteres. Entonces aquí ya entraría lo que es elevado al cuadrado. Entonces 2x al cuadrado más 3x más 5. Entonces estoy hablando de tres caracteres. Entonces, potencia, incógnita y número entero. Cuando hablamos ya de polinomios, hablamos de que ya tiene más de tres caracteres. En este caso, voy a colocar el siguiente ejemplo. 3x a la 3 más 2x a la 2 más 5x más 2. ¿Qué quiere decir eso? Que no puedo igualar ninguno, ¿cierto? No puedo sumarle a x al cuadrado, al cubo, no puedo sumarle a x al cuadrado, porque no están hablando de los mismos términos. Entonces, 1, 2, 3 y 4 términos. Entonces, por favor, tengan muy pendiente esto de los monomios, binomios, trinomios y polinomios. Dependiendo de la cantidad de términos que tenga cada uno, se nombran.